Comienzo a grabar y les comparto la pantalla de la presentación del día de hoy. ¿Vieron que no les dejé tarea o no vieron que no les dejé tarea? Sí, sí vimos que no nos dejó tarea. Qué Sí, bueno, vimos y estábamos contentas, gracias. qué bueno. Sí, es que es un tema realmente muy sencillo que, bueno, a mi parecer no creo como indispensable una lectura previa porque es un tema muy sencillo. Entonces dije, bueno, no hay necesidad de estresarlas con tareas este fin de semana. Probablemente el que sigue tampoco, entonces porque tienen evaluaciones, ¿ok? Ahí voy, estoy llegando a la diapositiva. Mm, mm, mm. Chu, 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 chu. Valores. Ok. El día de hoy nuestro tema va a ser técnicas didácticas. Es algo súper sencillo. Realmente el tema pues abarca más bien el aprendizaje autodidacta. Entonces creo que es algo que lo pueden hablar de manera personal, cómo le han hecho ustedes en su aprendizaje autodidacta, a lo mejor las características que ustedes creen que contiene, etcétera. ¿Sale? Fer, ¿me apoyas con la lectura de la primera diapositiva, por favor? Sí. Los docentes cada día debemos buscar nuevas y atractivas formas de educar, aprendiendo y aplicando diferentes métodos y técnicas didácticas que ayuden a fortalecer el aprendizaje, la memoria, el autoaprendizaje, la investigación y la creatividad. Hacemos una distinción entre método y técnica y actividades del aula. Es una manera de clasificar e identificar las estrategias de acuerdo a su naturaleza, procedimientos, complejidad e inclusive el tiempo de aplicación. ¿De qué les queda alguna duda? Bueno, ahorita les voy a explicar la diferencia entre método y técnica didáctica, pero ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, chicas, continuamos. Nomás dejen que mi presentación de quiera brincar. Ahí está. Bien, vamos a empezar con el tema de método didáctico, ¿va? Caritina, ¿me apoyas por favor con la lectura? Sí, maestra. Método didáctico es el conjunto lógico de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya que sea exponer de manera lógica, secuencial un tema de estudio, resolver problemáticas mediante la investigación, trabajo en equipo, la colaboración, presentación de resultados. La finalidad del método didáctico es lograr el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias para obtener soluciones pertinentes, creativas e innovadoras. Bien, ¿qué métodos didácticos conocen ustedes o han utilizado en su vida como estudiantes? Las exposiciones. Ajá, Los juegos también. ajá. Y por ejemplo, si nos vamos a un nivel licenciatura o maestría, ¿qué método didáctico podrían utilizar? ¿Qué se les viene a la cabeza? Nosotros tenemos que innovar para poder tener la atención del alumno. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos de manera virtual, pues realmente no es como que digas, ay, tengo muchísimas técnicas, realmente nos reduce un poco las estrategias para poder utilizar. Pero si estuviéramos en el aula normal, que no hubiera pandemia, y ustedes estuvieran frente a un grupo de licenciatura o maestría. Por ejemplo, para resolver una problemática de un alumno con déficit de atención. A lo mejor tu tema de clase va a ser el alumno con déficit de atención. ¿Cómo Maestra, resolver? Dime. Debate. podría ser, por ejemplo, como el aprendizaje basado en problemas. Si usted Ajá. ahí pone el ejemplo, entonces que se hagan, decir, equipos y que cada equipo formule sus técnicas para poder solucionar ese problema. Bueno, Ajá. podría ser una... Sí, llegar a cabo el desarrollo de ese problema. ¿Alguna otra idea que tengan, chicas? Pues podría ser el debate también. Ajá. ¿Qué otra? Lluvia de ideas. ¿Qué más se les viene a la cabeza?
Trabajo en equipo podría ser. Ajá. Muy bien. Ita, ¿me apoyas con la lectura de la siguiente diapositiva, por favor? Sí, maestra. Técnicas didácticas. Son actividades del curso más complejas que requieren de una preparación previa, de un ordenamiento, guión y juego de roles. Actividades. Son los recursos didácticos que no requieren de mucha preparación, utilizando en el curso presencial o virtual para testar conocimientos previos y evaluar los nuevos conocimientos adquiridos, como Ahí va, ahí va. Y ahí va. cuestionarios, resúmenes y ensayos, mapas conceptuales, analogías, sopa de letras y o crucigramas, Ajá. lecturas obligatorias y sugeridas, reflexión, videos y reflexión. Bien. ¿En qué nivel educativo ustedes utilizarán, por ejemplo, la sopa de letras? En primaria. Primaria. ¿En qué nivel de primaria? En primero los niños todavía no saben leer, ¿o sí? Bueno, medio chiles. En De tercero tercero. en adelante hasta Ajá. secundaria, yo creo también lo puede uno utilizar, ¿no, maestra? Ok, ¿y un mapa conceptual? De quinto a secundaria, perdón. De quinto Ajá, de primaria a secundaria. Prepa porque ya también. empiezan a separar las ideas principales de los textos. Un ensayo, Secundaria. Secundaria. Secundaria y preparatoria, maestra. ujú, yo lo tomaría más bien ya finales de secundaria, Preparatoria. Ah, ok. ajá, y preparatoria, licenciatura, etcétera. Cuestionarios, Desde En segundo, tercero. desde que ya saben leer y escribir, ya les ponen cuestionarios. ajá, videos y reflexión, Yo creo que eso desde kinder, ¿no, maestra? Porque les ponen los ajá, videos así, ya les... ajá, para llamar la atención y las lecturas obligatorias, Yo creo que Desde que desde saben cuarto, leer. ¿no? Cuando ya tienen como más la memorización, porque dice que hacen reflexión. sí, dentro de lecturas obligatorias nosotros podemos utilizar los audiolibros. Por ejemplo, en algún tema en específico que nosotros queramos abordar, a lo mejor a nivel preescolar, obviamente pues un niño a nivel preescolar todavía desconoce el proceso de lectura, pero podemos tener los audiolibros como apoyo. O a lo mejor también ya en primaria hay niños que se les dificulta un poco más la velocidad de lectura, la comprensión de lectura. Estamos hablando que todo esto es un proceso, o sea, el que tú sepas unir palabras y a lo mejor saber lo que dice no significa que tú tengas una comprensión del texto real. Entonces, lo que nosotros podemos generar también de apoyo para nosotros generar el aprendizaje significativo en el alumno y poder basarnos como en lectura obligatoria, por ejemplo, en las clases de historia, pues sería un audiolibro en el que a lo mejor yo pueda presentar, si el niño todavía no desarrolla bien la capacidad de retención de la lectura que él apenas comienza a leer, o sea, juntar palabras y agarrar a lo mejor velocidad en lectura, podemos también tener un apoyo de este tipo de herramienta. ¿Ok, chicas? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna anécdota de cuando estuvieron y ustedes a lo mejor no sabían y les dejaron cosas súper complicadas? ¿No les pasó? Que les dejaran en sexto de primaria, ay, tienen que hacer un ensayo de 6 cuartillas con 8,000 palabras. O sea, la verdad, Yo creo que en digo, cualquier cita, en cualquier nivel sí, escolar. te ponen bueno, yo no soy de la idea de, bueno, mi estrategia didáctica, no, yo no soy de la idea de que pongas palabras solamente para rellenar un texto. Yo soy más, como se lo he dicho en sus trabajos, para mí lo concreto es lo ideal, porque mientras más concreta sea la información, pues es para ti más fácil de comprender y de a lo mejor memorizar o recordar en un futuro. Porque a mí de nada me sirve que me hagas un ensayo que yo te pida 2,500 palabras en las que tú estés poniendo texto de relleno y buscando sinónimos porque ya no sabes ni cómo unir el texto, que lo más te va a estresar, no vas a dormir y tampoco vas a aprender por entregar el trabajo. Entonces hay que ser también claros y justos al momento de nosotros estar frente al grupo, de no complicar la existencia al grupo. O sea, yo hablo de manera personal, a mí no me gusta complicar la existencia, a mí me gusta generar un aprendizaje. Ya si tu tipo de grupo a lo mejor no colabora, pues busca otro tipo de herramientas en las que tú te puedas apoyar, pero no por eso vas a ponerlos a batallar. El chiste es que tú generes el aprendizaje y que ellos puedan pasar a lo mejor un examen. Porque si tú estás, por ejemplo, a nivel secundaria, pues ellos primaria, perdón, van a hacer un examen para pasar a nivel secundaria o les hacen las pruebas de enlace o cuando hacen el examen de admisión a la preparatoria, a la licenciatura. De nada les va a servir un ensayo que todos pongan a hacer de 4,000 palabras
si tú generaste a lo mejor una buena comprensión lectora, que es lo que te preguntan a lo mejor o de lo que te puede desarrollar un examen. Entonces hay que ser un poco conscientes con los alumnos de qué es lo que realmente se tiene que reforzar en el alumno para que su vida profesional y su vida estudiantil sea más sencilla y no los orillemos a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con tanta tarea, yo ya no puedo con esto, porque finalmente tú no sabes las situaciones que los alumnos estén viviendo, si el alumno trabaja, si el alumno estudia, trabaja y a lo mejor tiene otro trabajo en la noche en los tacos. Entonces hay que ser un poco empáticos con los alumnos. ¿Sale, chicas? Es por eso que les puse aquí algunas actividades y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor yo también a nivel licenciatura puedo ponerles una sopa de letras para salir del paradigma de estar en nada más hable y hable y hable con diapositivas. ¿Sale? Dime, Ita. Lo que son las técnicas didácticas decía que era como algo un poquito más elaborado. Ajá. Y estos son como Actividades. actividades. Ok. Ajá. Nada más la duda. Gracias. Sí. Pasamos a la siguiente, chicas. Caritina, ¿me apoyas con la lectura, por favor, de las técnicas de aprendizaje individualizado? Técnicas de aprendizaje individualizado. Las estrategias de aprendizaje individual son todas aquellas técnicas, herramientas y recursos que facilitan la asimilación del contenido por parte del estudiante. El aprendizaje individual es un método en sí mismo. Perdón. Ay, Perdón, se movió. sí. Esperen. O sea, cuando quiero que se mueva, no se mueve. Y cuando no quiero, se mueve. Ahí está, perdón. Sí, me quedé En sí la mismo. segunda. Ajá. Y se amolda a las capacidades y necesidades de los estudiantes. Estudiantes y docentes tienen un papel más consciente y activo en el aprendizaje individual. A ustedes, por ejemplo, ¿qué les ha funcionado en el aprendizaje individualizado? A lo mejor hay herramientas que ustedes de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera consciente no se dan cuenta que están aprendiendo. Por ejemplo, no sé si en sus tiempos les pasó de que, ay, es que tengo que hacer un acordeón y hacer letra súper chiquititita y sacabas, o sea, la información que realmente era lo importante, lo que te iban a preguntar, pero sin querer queriendo, a veces ya no lo sacabas porque de momento de que tú estabas haciendo tu acordeón, estabas estudiando y dices, oh, eso sí venía. Entonces hay veces que dices, ¿por qué esa no fue mi técnica de aprendizaje? ¿No? Y a veces no es una forma consciente de aprendizaje porque tú dices, bueno, yo lo hago para pasar el examen, pero a lo mejor esa técnica que tú utilizaste, si la utilizas realmente como una técnica, o sea, decir, bueno, voy a sacar realmente el extracto principal de lo que yo necesito de ese contenido, me va a servir. Porque yo me acuerdo que hasta bueno, en mi caso yo cuando estaba en la licenciatura, me acuerdo que una vez, no, súper difícil el examen de penal y que no sé qué, imprimimos hasta en un acetato para que no se viera, hacer una cosita así, para que no se viera en la banca, y luego cuando nos cambiaron a bancas negras, escribíamos con lápiz, porque el lápiz no se veía en la banca negra, y ahí hacemos como el acordeón, y después estaba así de, ay, ¿qué dice ahí? Lo escribí tan rápido que no sé qué dice ahí, pero llegó un momento en el que tú tuviste que resumir tanto el texto y sacar realmente la información principal sin darte cuenta que estabas utilizando una estrategia de estudio de manera inconsciente, ¿cierto o no? Entonces hay muchas veces que nosotros de manera inconsciente pues estudiamos o al llegar, por ejemplo, con tus compañeros y decir, oigan, ¿qué se pusieron a estudiar? Y tú llegas a platicar así como de, ah, yo escuché esto y empiezas a escuchar lo que cada quien estudió y con eso aprendes antes del examen y ya lo hiciste. Y eso, o sea, tú dices, eso pues para mí me funciona, por eso es una técnica de aprendizaje individual. Yo sé que a lo mejor soy auditiva y en ese momento lo que ellos ya resumieron de todos los temas, me lo están diciendo y a veces al que llegó al final y le platicaron lo que estudió fue el que saca mejor calificación, porque ya le pasaron el resumen de toda la información. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí o no? Yo era de las Sí, que pasa. llegaba y platicaba, a ver, ¿qué estudiaron? ¿Qué estudiaron? Y así yo tenía hasta la buena suerte de sacar mejor calificación que ellos porque ya me daban la información resumida. ¿Alguna técnica que les haya pasado? ¿No? Sí, yo, por ejemplo, porque un tiempo quise estudiar odontología, estudié Ujú. 2 semestres, y me juntaba con compañeros y, por ejemplo, hacíamos la lectura de lo que estábamos estudiando y
y ya cada quien platicaba lo que había entendido y había una parte que hablaba del cóncavo y el convexo en lo que son las molares y todas esas cosas. No, hasta la fecha no se me olvida, porque Ajá. también lo aprendí, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Qué es cóncavo y qué es convexo? O sea, no lo capto. Entonces me Ajá. decían, esto es convexo, esto es cóncavo. O sea, lo entendí con una forma, o sea, como el huequito, pues, Ajá. este es el piquito de la muela, es el convexo, y lo Lo hundidito es hueco. lo huequito es el cóncavo. Entonces, así fue de la manera en que yo lo aprendí. Entonces, sí hay veces que es como bueno, pues, que verla, pero como lo dice usted, o sea, yo lo entendí así y yo lo platico y ya lo entiende a lo mejor otra persona ¿Y te das que tan cuenta? solo leerlo, que yo Ajá. lo leía y yo decía, no entiendo qué es eso. Pero te das cuenta que generaste un aprendizaje significativo de eso, que a pesar de que han pasado todos esos años, no se te olvida qué es cada cosa. ¿Por qué? Porque asimilaste y asociaste con a lo mejor de manera visual y dijiste, oh, ya no se me olvida. Y es un tema que a lo mejor tuviste hace 5, 6, 10 años y que no se te olvida. Entonces, eso es lo que tú tienes que generar en tu estudiante, un aprendizaje significativo, de la manera en que ustedes puedan hacerlo. A lo mejor, bueno, de manera individual, yo cuando me tocaron las palabras que eran en latín, que no entendía yo qué onda, yo trataba de asociarlas a algo que se pareciera al español y decir, ah, mira, Lexum, entonces, ¿qué será Lexum? O sea, ley, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo? No, ya, trataba de asociarlo. Yo cuando yo tenía una asociación a mí no se me olvidaba, que fue lo que pasó con Ita. Entonces, a lo mejor la estrategia que estamos utilizando de aprendizaje individualizado, como será el acordeón o algunos otros tipos de técnicas, estaría súper bien reforzarlas para asimilarlas y que ese aprendizaje se nos quede, no nomás sea para pasar el examen. Porque ya ven que es que el aprendizaje memorístico, que pues a lo mejor en ese momento lo memorizaste, pero después ya no te acuerdas de nada. ¿Sale, chicas? Continuamos con la siguiente diapositiva. Fer, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí. Técnicas de aprendizaje individualizado. Ajá. Diferentes técnicas didácticas que son aplicadas en el aula para incentivar el proceso creativo, la criticidad constructiva, la asimilación y resolución de problemas, Y ya como después mapas algunos ejemplos. mentales, debates, mesa redonda, lluvia de ideas, juegos de roles o asimilación. Sí, muchas veces a ti te dicen, bueno, vamos bueno, a lo mejor ya el nivel licenciatura que te ponen el juego de roles. Tú vas a ser el juez, tú vas a ser el abogado, tú vas a ser el cliente, tú vas a ser el abogado de oficio, tú vas a ser, y te hacen el juego de roles para que tú tengas el aprendizaje de cada una de las personas. O por ejemplo, cuando son médicos, no sé si también exista el juego de roles de decir, bueno, tú eres el paciente, tú eres la enfermera, tú eres el médico y tú eres el director del hospital que está supervisando que tú hagas realmente las cosas como deben de ser. Ya cada quien puede adaptar la clase que está brindando y del aprendizaje que quiere generar de acuerdo a la materia que se está impartiendo, a lo que se tenga a la mano para poder realizarlo. Porque a lo mejor yo quiero decir, bueno, voy a hacer un mapa mental, pero a lo mejor soy una escuela rural donde no tengo ni siquiera pizarrón para poderles hacer un mapa mental o ellos no cuentan con el recurso económico para poder hacerlo. Entonces lo vamos a emplear de acuerdo al lugar donde nos encontremos y de acuerdo a las necesidades que el grupo tenga. Si tienen alguna duda aquí, ¿no? ¿Todo bien? Bien. No, maestra. Trabajo autodidacta. ¿A ustedes les ha tocado ser autodidactas en algunas materias o nunca les ha tocado serlo? Sí, maestra. ¿Y que se te hizo complicado o no se te hizo complicado? Pues es que los maestros a veces, tú expones y das el tema. Y al final no, pues nada más aprendemos como conceptos, no aprendemos como un aprendizaje significativo, porque no nos dan como una retroalimentación y nos quedamos así como, No te explican ni qué onda. ajá, Por ejemplo, hay licenciaturas como la mía que pues ves prácticamente la parte teórica, pero si tú sales de la carrera sin irte a trabajar a algún lado o sin irte a aprender de gratis a algún lado, no sabes realmente hacer nada. O sea, yo cuando estaba en quinto semestre yo decía, es que no es posible, yo sentía que no sabía nada. Entonces yo lo que hice pues fue empezar a buscar trabajo en algo similar. En ese momento se me abrieron las puertas en el Congreso del Estado. Primero entrega gratis, obviamente.
entré ayudándoles y empecé a aprender. Y yo dije, ah, ok, o sea, todo lo que me están diciendo en el aula ya lo puedo aplicar yo. Después, pues sale la administración que me invitó a trabajar y me voy como litigante y ya empiezo yo, pero con la otra parte, ya no como funcionario, sino ya como litigante. Entonces ya aprendí a hacer las demandas y todo eso que en la escuela no te enseñan. A lo mejor ahí está en la escuela de enfermería, pues sí le enseñan la canalización y eso, pero no es lo mismo practicar en tus alumnos y estar risa y risa que tener un alumno, a un paciente, perdón, que se está convulsionando y que en ese momento tienes que reaccionar como, pues como te enseñaron a hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces que sí, que tú tienes que ser autodidacta en situaciones que a lo mejor el profe no te enseña o que a lo mejor no entendiste en ese momento y tienes que seguir tú practicando para poder aprenderlo y reforzarlo, o que muchas veces es un tema de interés, como por ejemplo los otakus que les encanta el japonés y las cosas japonesas, o sea, que a ellos les encanta ese tema y no tienen a lo mejor una escuela en la que ellos se puedan acercar para a lo mejor aprender lo que ellos necesitan y empiezan con el aprendizaje autodidacta. O sea, ellos aprenden a buscar información, a saber cuál es la información más relevante, más importante y saber con lo que es, qué es con lo que se van a quedar ellos. ¿Me apoya cita con la lectura de la diapositiva, por favor? Sí, maestra. Trabajo autodidacta. Un autodidacta es aquella persona que logra dominar una habilidad o una materia por sí misma. Es decir, no necesita de una institución, escuela o educación formal. Un autodidacta es alguien que busca el conocimiento de forma crítica y voluntaria, por lo cual su aprendizaje se da de forma independiente. Ok, han escuchado, bueno, hace poco, bueno, no hace poco, como hace 10 años, que fue la modificación de la Universidad de Guadalajara, que dijo, la modalidad a nivel preparatorio va a cambiar y va a ser a nivel competencias. Voy a generar competencias en los alumnos para que ellos puedan desenvolverse dentro del mundo laboral, según ellos. Y tú dices, bueno, ¿cómo vas a generar competencias en los alumnos? Yo cuando entré a la prepa, pues yo me imaginaba que, pues sí, que el maestro te iba a dar clase y realmente yo me saqué mucho de onda porque los maestros a veces iban, a veces no iban, te dejaban el tema y tú tenías que aprender del tema. Y en ese entonces a mí me tocó ser concejal de grupo y había un maestro en específico que era inglés y no nos decía nada, o sea, no nos mandaba los temas, estudianlos y ya. Y me acuerdo que fui con el oficial mayor y me dijo, es que las competencias se basan en un aprendizaje autodidacta. Y yo me enojé y dije, bueno, puede haber materias que tú puedes generar un aprendizaje autodidacta, ¿no? Pero, por ejemplo, las ciencias exactas y los idiomas no es como que tú digas, ay, qué sencillo, como para yo ponerme solita y yo voy a aprender y si tengo alguna duda, ¿a quién le pregunto? El maestro de física era igual y yo decía, es que a mi punto de vista, hay materias que no las puedes aprender de manera autodidacta, porque necesitas el acompañamiento o la corrección de alguien más, porque a lo mejor tu aprendizaje no es el correcto, lo que tú estás aprendiendo no es realmente lo ideal o como debe de ser. Entonces, me acuerdo que yo me peleé con el oficial mayor y le dije, bueno, a lo mejor yo puedo entender en las ciencias sociales como la filosofía o cosas así, que yo pueda generar una aprendizaje autodidacta en mis compañeros también, pero en las ciencias exactas, o sea, ¿cómo iba a aprender yo álgebra de manera autodidacta? ¿Estás de acuerdo que no, verdad? O sea, necesitas un acompañamiento. Entonces, nosotros tenemos que saber también en qué áreas podemos ser autodidactas y en qué áreas no. O sea, tener la realidad, porque a lo mejor sí yo seré muy inteligente y lo que ustedes quieran, y a lo mejor hay gente que tiene el IQ muy altísimo y así, pero realmente se necesita un acompañamiento y tener la verdad a un lado. Porque a lo mejor en filosofía y algunas de esas materias, pues te respaldas en los autores y lo que dicen y dices, bueno, voy por la idea, ¿no? Vas ahí navegando por el camino y viendo las perspectivas de cada uno de los autores. Pero, por ejemplo, en álgebra, ¿cómo sabes si realmente tu resultado fue correcto o no fue correcto? ¿Cómo sabes si tu procedimiento fue correcto o no fue correcto? Porque finalmente también te evalúan el procedimiento que haces. Yo, por ejemplo, puedo resolverte o sea, para las matemáticas no soy muy buena que digamos, pero yo te puedo resolver ecuaciones, pero yo no sé qué procedimiento hago en mi cerebro, que yo te doy el resultado, pero yo no sé hacer el procedimiento que a mí me enseñaron en la escuela, de que no, que despejas y que pasa positivo y que no, yo no sé qué rayos pues, con eso. Yo aprendí porque, ¿cómo aprendí? No sé cómo aprendí, la verdad. O sea, a mí me hacían bolas con todos que pasas para aquí, pasas para allá, pero al final de cuentas, el que ellos me dieran el norte de qué es lo que tenía que hacer yo para llegar al resultado final, me funcionó para yo generar mi estrategia, pero tuve que tener un acompañamiento, independientemente de que a lo mejor no utilice
el método que me enseñaron, me dieron el norte para saber cómo es el procedimiento que yo tengo que realizar. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, no es como decir, ay, sí, tal materia me la, no sé, eh, para formar una bomba atómica, ay, voy a ser autodidacta. Imagínate, o sea, si te equivocas y te explotas, ¿sabes? Hay situaciones en las que sí podemos hacerlo y situaciones en las que realmente no. Fer, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Autodidacta significa ser una persona que requiere de tiempo, paciencia y sobre todo de voluntad para querer aprender por sí mismo. Ser autodidacta no es una tarea fácil, por ello, estas personas se esfuerzan para alcanzar la autodisciplina, la curiosidad, hábitos de estudio, organización y compromiso. Ok, ¿de aquí tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Cari, ¿me apoyas con la lectura por fin? Sí, maestra. Una persona autodidacta es estudiante porque aprende por su cuenta, pero a la vez es maestro porque comparte con otros lo que aprende y refuerza sus conocimientos a través de la enseñanza. El autoaprendizaje es, por definición, el proceso informal, privado y voluntario durante el cual autodidacta reúne, procesa, absorbe y utiliza nuevos conocimientos de distintas fuentes. El éxito de un autodidacta se da en su capacidad para autoaprender y prepararse en función del objetivo que desea alcanzar. A ver, Ita, por ejemplo, en cuestión de enfermería, ¿tú crees que puede existir un aprendizaje autodidacta para canalizar? Pudiese ser, pero sí sería como que tendría uno que, a lo mejor, alguna explicación de alguien, Ajá, ya lo ¿alguna hace, por lectura ejemplo, de un libro? ajá, Ajá. o O alguna ser lectura visual, ¿no? muy bien detallada para que puedas tú poder realizar ese aprendizaje autodidacta. Es que es como más teoría práctica, pues. O sea, Ujú. sí tiene que ir muy combinado. O sea, lo que es esto de enfermería. Por ejemplo, cuando yo estudié mi primer básico, o en ese tiempo que era pues una especialidad, ahorita ya por cuestiones de básicas y licenciaturas ya es otra cosa, pero cuando yo estudié médico quirúrgica, pues yo no tenía ninguna relación con el quirófano. A mí me gustaba porque yo cuando pasé en la básica, pasé por el quirófano, yo dije, yo quiero ser quirúrgica. Entonces, cuando yo estudié quirúrgica, pues yo no tenía ninguna relación con el quirófano. Y la mayoría de las personas que estaban estudiando ahí, pues sí, todos tenían ahí su relación con el quirófano porque eran enfermeras que estaban en ese lugar. Yo siempre estuve en hospitalización y para mí fue muy difícil. Y yo decía, es que yo no sé, o sea, así como usted, yo ya casi termino de la teoría y no sé nada, ¿sí? Ajá. Ahí es cuando uno, o sea, empiezas como a investigar un poquito más Y a de decir, a complementar ver, el aprendizaje. a complementar esa teoría, por ejemplo, ¿cuál es la mesa de, algo muy básico, ¿no? ¿Cuál es la mesa de riñón? ¿Para qué sirve? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué tiene esto? Son cosas que, pues ellas tenían como las nociones porque estaban ahí y uno que yo que no tenía nada que ver, sí fue algo que me costó trabajo, pero es eso, que tiene uno como complementar y utilizar ese aprendizaje autodidacta Ajá. para poder complementar, pues, y poder pues reforzar tu aprendizaje más que nada. Entonces, yo pienso Entonces, que para canalizar, ¿sí puede ser un aprendizaje autodidacta o no? O sea, si yo, por ejemplo, que yo no tengo absolutamente ninguna noción, me pongo a leer un libro y digo, bueno, me pongo a leer varias fuentes y digo, bueno, para canalizar dice que tengo que pasar tantas capas de piel, no tengo que perforar la vena, bla, 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 bla. ¿Yo cómo voy a saber realmente? Yo, o sea, que yo no tengo noción ni he estudiado nada que tenga que ver con las ciencias médicas. eh, ¿Cómo voy a saber si ya pasé la vena o no, si ya la perforé o no, si ya pasé 3 capas de piel o no? sí tiene uno que leer mucho para O sea, saber algo, si es una vena o una arteria, porque también tiene mucho ajá, que diferenciar uno ah, qué tipo de conducto estás
por ejemplo, con la anatomía, por aquí pasa Ajá. esta vena, por acá pasa esta arteria. O Digo, sí decir, se cumple, por la pero vena a sí lo mejor baja la sangre y por la arteria a lo mejor sube, a lo mejor puede ser así, a lo mejor no, o sea, yo desconozco realmente cuál sea el funcionamiento de la vena y cuál sea el funcionamiento de la arteria, no sé si en la arteria baja la sangre y en la vena sube o si en alguna lleva otra cosa, no sé, o sea, ¿sí o no? sí, Entonces, tiene sus diferencias, pues cada si una yo lleva me pongo a diferentes leer y hacer un formas. aprendizaje autodidacta, a lo mejor puedo comprender cuál es la función de la vena, cuál es la función de la arteria, pero ya realmente la práctica de canalizar, o sea, yo no tengo una visibilidad clara dentro de mi piel como para decir, ya pasaste la vena o no. Ajá, Entonces es un aprendizaje que a mí, de manera personal, yo creo que no puede ser autodidacta. O sea, alguien tiene que estar a tu lado y decir, no, mira, es que no la... Porque yo a lo mejor puedo meter así la aguja y dices, no, o sea, sí, no. A lo mejor tiene que entrar a, no sé, 5 milímetros de X, ¿no? con un Para poder, ángulo, ajá, con un el ángulo adecuado. ángulo, o a lo mejor, por ejemplo, cuando inyectas, te dicen, es que no tiene que ser la inyección así, tienes que agarrar como una velocidad para que la inyección pueda pasar las capas de piel, o algo tan sencillo, por ejemplo, lo que está muy de moda o estaba de moda, lo del microblading en las cejas, que te dicen, tiene que ser no sé qué capa de la piel para que se te caiga al año y medio, porque si excede esa capa queda como tatuaje y ya no se te cae, o sea, tienes que conocer las capas que tiene la piel y algunas situaciones que dices, wow, entonces, por ejemplo, tú, Ita, si te dicen, te voy a regalar un curso de microblading, te apuesto a que a ti se te da muy sencillo por los conocimientos que tienes ya. De decir, ah, mira, la capa de piel es esta, entonces yo ya sé hasta dónde puedo hacer presión para poder llegar a tal capa de piel. Pero a lo mejor yo, que desconozco completamente de ciencias de la salud, de anatomía y de todo lo relacionado a eso, a lo mejor yo lo primero que hago es hacer una herida de 5 centímetros de profundidad con la navaja, realmente. Entonces, yo creo que sí hay situaciones en las que por más que leas, por más que te informes, a lo mejor hasta ves videos, es muy difícil. No digo que imposible, porque hay personas que sí lo pueden lograr, pero generar un aprendizaje autodidacta de cosas muy, muy técnicas, ¿verdad? Muy bien, chicas, pasamos a la siguiente. ¿Me apoya, Cita, por favor, con la lectura? Sí, maestra. Dice, uno de los autodidactas más famosos es Leonardo da Vinci, cuya curiosidad e interés por distintas áreas del conocimiento lo llevó a aprender por su cuenta sobre arquitectura, botánica, filosofía o poesía. Por ejemplo, hay algo que a mí se me hace increíble y extraordinario. ¿Recuerdan todos los terremotos que ha habido en Ciudad de México? Las casas que se han caído y todas las tragedias que han pasado. Y yo cada que voy a Ciudad de México y paso por el Zócalo, veo sus edificios intactos. Y yo digo, o sea, ¿cómo es posible que los edificios de que estamos hablando que tienen miles de años y realmente eso fue autodidacta, ¿estás de acuerdo? O sea, antes no había como que, ay, mira, para que construyas un edificio tienes que ponerle 50 metros de cimientos hacia abajo. O sea, imagínense, y yo digo, ¿cómo es posible que se supone que nosotros que ya según eso estudiamos para crear y construir, se venga abajo con los terremotos y todo lo que está dentro de, por ejemplo, todos los templos que ustedes ven, o sea, son templos que tienen siglos y no les pasa nada, digo, no pasa que se les caiga el techo y ya, pues, por las vigas y les cambian nuevas, pero yo nunca he visto que se caiga por completo un templo pasando los siglos, o que digan, ah, ya se cuarteó porque pues pasa abajo el tren ligero, ¿verdad? O sea, imagínate la capacidad de aprendizaje que en ese entonces tuvieron, pero fue a base y error y a experimentación nuestros ancestros para poder generar esas situaciones. O sea, se los juro, yo cada que paso por el Zócalo digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cómo es posible que la Ciudad de México en el 85 se haya destrozado casi por completo? Y todos los edificios emblemáticos y antiguos no les pasó nada. Se cayeron las campanas, si tú quieres, pero ningún templo se cuarteó, Palacio de Gobierno, el Congreso de la Unión, todos están intactos. Entonces ahí significa que hubo un muy buen aprendizaje autodidacta, digo, tuvieron que hacerlo a base de error y experimentación, pero a lo que veo yo, por lo menos ha tenido mejores resultados que los arquitectos, ingenieros y etcétera que tenemos hoy en día. Probablemente a lo mejor los materiales son más caros de construcción y por eso no se puede llevar a cabo. Desconozco yo de ese tema, pero es increíble, ¿no? Que digas, bueno, ahorita hay gente muy preparada, mucha gente que sabe todo y que tiene todo,
Y aún así nuestros ancestros nos siguen poniendo el ejemplo de que ellos con el aprendizaje que generaron de manera individual, pues nos callan la boca con sus acciones. O sea, ¿cuántos años imagínense que tiene el Zócalo de la Ciudad de México? Y luego estamos hablando que está abajo de un lago o qué es, o sea, de agua, abajo hay agua. No es como que digas, bueno, hizo unos super cimientos, pues no, porque se reblandecen con el agua, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, yo vivo aquí por la Casa de Independencia, aquí tiene su casa, y antes mi abuelita me platicaba que había un río, que era el río San Juan de Dios, que llegaba hasta la barranca de Huentitán, y que ese río hace muchísimos años se mandó a poner como por tubería para poder cerrar y hacer la Casa de Independencia y todo este rollo. Entonces, yo doy clases en la Escuela de Arquitectura de ahí del CUAD, y pusieron el macrobús y todo el macrobús, yo creo que tiene, no sé qué será, unos 10 años, 10, 12 años más o menos tiene el macrobús. Y al principio pues no pasaba nada, y hace 3 años las casas empezaron a cimbrar, cada que pasaba el macrobús se cimbraba el segundo piso de la casa, y yo, ¿por qué se simbra el segundo piso de la casa si pues no hay nada que o sea, dijeras, uy, qué pesado está el macrobús? Bueno, sí trae a lo mejor atascado de gente, pero le mandé a hablar a unos de mis compañeros arquitectos y le dije, oye, porque a mí me preocupó, dije, no, se vaya a caer la casa, ¿verdad? Y ellos me explicaron, no, es que el río San Juan de Dios que se entubo hace muchos años, realmente la tubería nunca se ha vuelto a revisar. O sea, la tubería a lo mejor está tapada hasta por el cerro y a lo mejor el río sigue pasando de manera normal. O a lo mejor ya no las tuberías y nadie se da cuenta de eso porque nunca se ha vuelto a ver la calzada para saber qué pasó. Entonces me dice, el agua reblandece los cimientos y es importante volver a hacer una buena cimentación y bla, bla, me dio toda la explicación técnica de eso. Y me puse, ¿andas por ahí, Fertz? Perdón, me sacó esta cosa. Siempre cuando estamos más emocionadas nos saca. Nos saca el maldito Zoom, ¿verdad? Ujú. Déjame que regrese, ya regresó ahorita y me falta solo Cari. Bueno, les seguiré platicando. Entonces, cuando a mí me dijo eso, yo me quedé así de, ¿cómo? No entiendo, o sea, ¿y por qué en Ciudad de México, si están abajo de un lago, no se reblandecen los cimientos? Y me dice el arquitecto, no sé, no sabemos cómo construyeron eso, no sabemos cómo movieron, por ejemplo, las piedras gigantes para hacer las pirámides. No se tenía la maquinaria en ese entonces para hacerlo. O sea, son cosas que estamos según eso ya muy avanzados, muy actualizados y que se desconoce realmente cómo se hizo. Y lo único que fue eso fue el resultado de una aprendizaje autodidacta. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Hasta la fecha, los grandes profesionistas que dicen ser, que lo saben a lo mejor todo, no logran explicarse ese tipo de situaciones. Entonces, pues creo que fue un tema muy interesante para ponerlo aquí como de ejemplo y decir, bueno, si ellos lograron hacer eso, nosotros también podemos hacer otro tipo de situaciones. Ellos, por ejemplo, han ido a Chichen Itza en Cancún, en Yucatán. Nunca han ido a Chichen Itza. El día que ustedes vayan, van a ir a la pirámide y bueno, ahorita ya no los dejan por si subirse por la pandemia, no sé si después los vayan a dejar subirse o no, pero llega un momento en el que a la hora que cae el sol, a cierta hora del día, el rayo del sol eh, pasa por la abertura que tiene en la parte de arriba y el aire también, y es un chiflido que ellos decían que era Quetzalcóatl a cierta hora del día. Y tú, o sea, es impactante cuando te toca estar ahí y saber cómo es que ellos lograron geológicamente acomodar todo eso para que el aire pasara por ahí a cierta velocidad, a cierta altura, para que se pudiera generar ese chiflito y la luz y se viera como un ave, literalmente ves como si un ave estuviera bajando la pirámide, que ellos decían que era Quetzalcóatl. Imagínate cómo pudieron hacer eso para que todo se acomodara y se generara la imagen de un ave bajando. O sea, es algo increíble que yo digo, wow. No sé, para mí los ancestros son yo no sé si eran, no sé qué tipo de aprendizaje tuvieron, no sé si realmente tenían algunas bases de aprendizaje, no lo sé. Hay varias teorías que dicen que a lo mejor desaparecieron, o sea, que se fueron a otro planeta. Y los legados, maestra, que no los dejaron. Ajá. ¿Dónde está ese aprendizaje? Sí, y a mí sí me hace, o sea, digo, bueno, porque yo me he dado la tarea de buscar así como, ¿qué pasó con los mayas, no? O sea, no es como que se extinguieron y ya, o qué. Y hay varias teorías que dicen que a lo mejor se fueron, o sea, que ni siquiera están dentro
de este planeta. Y la verdad es que no lo dudo, o sea, porque ¿cómo es que los ovnis bajan? Porque sí existen y sí se ha visto y se ha grabado que bajan por agua. Por ejemplo, en Ocotlán, en la ribera de Chapala, hay un cerro que se llama el Chiquihuitillo. Y ahí hubo muchísimas grabaciones de Jaime Maussan y eso. Yo tengo familia en Ocotlán, entonces es por eso que sé todo este rollo. Y realmente sí veías tú las imágenes, o sea, cuando venías en la carretera, en la parte donde se llaman los columpios, es una parte de la carretera, y siempre dicen, es que bajan por agua. Entonces saben que el agua es algo esencial. Entonces hay teorías que dicen, no, pues es que probablemente están en otro planeta, X situaciones, pero imagínense, o sea, si nosotros nos costó miles de millones de años poder hacer un avión para ir a otra ciudad y luego poder hacer una nave que llegara a lo mejor a Marte, a la Luna, ya vieron que lo que habían dicho, ¿se acuerdan que según que el primer hombre que pisó la Luna en Estados Unidos vieron que fue falso? Sí vieron la teoría de que pues allá no hay aire y que se movía la bandera de Estados Unidos y que al final fue todo falso. Pero dices, ¿cómo es posible que no se sepa qué pasó con ellos? O realmente su nivel de inteligencia era tan grande que a lo mejor ya no residen aquí. ¿Quién sabe? La verdad es que es algo muy, no sé, que a mí me deja muchas dudas todavía de qué pasó con Muy nuestros. intrigante todo. ¿Sí o no? O sea, y más cuando te pones a investigar y a leer y nada te da una conclusión certera de qué pasó, porque no es de que digas, bueno, se han encontrado todos los restos, no se encuentran, o sea, no se sabe solamente si se extinguieron, por qué, no saben qué pasó, y la teoría que se plantea es que se fueron a otro planeta. No lo dudo, o sea, si construyeron eso sin tener la maquinaria, no lo dudo que a lo mejor sí se han podido ir, ¿no? Imagínense qué capacidad tenían o tenemos y que nosotros no tenemos aún desarrollado o no queremos desarrollando. Probablemente nuestras limitantes somos nosotros mismos, porque ellos sin tener todas las herramientas que nosotros tenemos actualmente lograron hacer tantas cosas. Imagínense nosotros con todo lo que sí tenemos y que podemos lograr. Pero bueno, ¿tiene algún comentario, chicas? Por eso le digo, ¿dónde está el legado? Porque no dejaron los escritos. No nos dejaron nada. O a lo mejor a lo mejor sí no lo dejaron y nosotros ni siquiera sabemos interpretarlo. Probablemente. Sí, puede ser. Porque, por ejemplo, o sea, los templos que ahorita se han tapado con el mar y todo este rollo, yo digo, ¿por qué no se han, o sea, no se han deshecho con la sal del mar? O sea, ellos sabían que en algún momento todo esto iba a cambiar, que la tierra estaba dando vueltas. O sea, ellos sabían todo, todo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos está tocando pasar? ¿Por qué nosotros no hemos aprendido a realmente desarrollar nuestras verdaderas capacidades? A veces nos enfrascamos en lo que nos enseñan en la escuela y no nos da la oportunidad de decir, déjame investigar un poco más sobre tal tema que me interese o así. Es muy difícil que ya el ser humano se interese por otros conceptos, otras teorías de las que a él le enseñaban en la escuela y probablemente tú dices, bueno, lo que me enseñan en la escuela es lo que es cierto, pero también estaría interesante investigar situaciones en las que te pongan a dudar y digas, ¿realmente lo que me dijeron en la escuela es verdad? ¿O realmente lo que ellos escribieron, qué es lo que quieren decir con sus dibujos? O sea, no sé, se me hace algo impactante que ellos ya sabían los tsunamis, o sea, todo eso ellos ya lo tenían grabado, escrito, ¿y por qué nosotros no hemos aprendido de eso? O sea, si nosotros ya sabemos que existen los temblores, ¿por qué no construimos a lo mejor casas antisísmicas, ¿no? Porque a lo mejor no dejamos de construir dentro de la costa si ya sabemos que pueden venir tsunamis. Porque seguimos habitando lugares como los volcanes. ¿Ustedes sabían que el Cerro del Cuatro es un volcán inactivo? O sea, imagínate si algún día el volcán del Cerro del Cuatro vuelve a su actividad porque después de miles de años luego se les ocurre regresar. Imagínate. O sea, te apuesto que si los mayas, dime. Es muy curioso, a mí se me hace muy curioso lo del Cerro del Cuatro. Digo, algo ha de haber, algo debe de ser, porque está delimitado, o sea, nomás casas de aquí para allá, pero de aquí para acá no. O sea, tienen algo ahí que no se puede construir de ese lado o alguna situación. Ajá. Porque dices tú, pues tanta gente, mismo que no hayan seguido construyendo, pues que tiene que construyan del otro lado, ¿verdad? En la barranca de Huentitán, o sea, se bajan y construyen ahí el filo de la barranca, donde se supone que no hay espacio, no hay cimientos, no hay nada, porque allá no. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la inteligencia, pero no lo ponemos en práctica.
O sea, si nosotros estuviéramos conscientes que este volcán algún día puede reactivarse, digo, porque es normal que un volcán despierte después de muchos siglos, ¿por qué se construyó una ciudad cerca? O sea, ¿por qué estamos pegados a, por ejemplo, los que viven en Huentitán, pegados a la barranca donde se supone que esa barranca es la falla de San Andrés? Imagínate, o sea, y están vendiendo departamentos en 2,5 millones pegados a la barranca de Huentitán y o sea, estás invirtiendo tu patrimonio pegado a la barranca a la falla de San Andrés y tú dices, ay, no, qué bonita vista tengo, de veras, qué buena inversión hice. Cuando se supone que tú ya sabes y que según ya estás consciente de eso, pero no sé qué le ha pasado al ser humano de que no logramos visualizar o no creemos realmente que la naturaleza sea más fuerte que nosotros. A veces nos dejamos llevar y creemos que lo sabemos todo y que podemos contra todo, pero, por ejemplo, en Tezistán, ¿sí se acuerdan que hace como 4 años se descubrió la falla de Tezistán? Que hubo un temblor, ¿no se acuerdan? Yo me acuerdo que fue, en el 17 fue en la Ciudad de México, creo. O Sí, en aquí el fue, 10 en creo el que fue en 10, el 18 aquí, sí, el ¿verdad? temblor fue un temblor que estuvo ahí en Tezistán, que Ajá, fue donde más se sintió. que Sí, sí, sí hubo repercusiones por acá, pero donde se sintió realmente fue más ahí fuerte fue ahí, ajá, y se dieron Tezistán. cuenta que hay una falla geológica que es la falla de Tezistán, y siguen construyendo y vendiendo casas por ahí, o sea, todo con lo que es carretera Colotlán y todo este rollo está lleno de casas. No es ilógico que digas, bueno, si ya vi que pasó esto y que ahí fue el epicentro, porque en el epicentro pues es donde se siente la mayor fuerza del temblor, de los temblores. Imagínate, con un buen temblor, ¿tú no crees que se vaya a activar a lo mejor una, que está cerquita a la falla de San Andrés, o a lo mejor algún volcán? Pues claro que sí, estamos súper cerca de esas tres cosas. Pero nosotros vivimos la vida, ay, no pasa nada, no pasa nada. En cambio, a lo mejor ellos planeaban y decían, no, o sea, yo sé que esto es una situación de riesgo y a lo mejor me alejo de aquí, por eso a lo mejor no había zonas habitadas, ¿no? Qué curioso, pero fue el aprendizaje que ellos tuvieron, o sea, el primer inicio de conocimiento fue el aprendizaje autodidacta, prueba y error. Me quemo, no me quemo, cómo hago el fuego, para qué me funciona, qué es lo que puedo comer, qué es lo que no puedo comer. Así nos dimos cuenta cuáles eran los hongos venenosos, cuáles eran las plantas venenosas, cuáles eran las plantas curativas, porque fue prueba y error, fue un aprendizaje autodidacta desde antes. ¿Verdad, chicas? Sí, de hecho observaban qué animales, o sea, ¿Qué qué comían? comían los animales para Ajá. poder ellos consumirlo y qué no, porque Ujú. si lo comían, pues sabían que se podían morir, pero porque alguien se murió de seguro porque comió eso. Claro, ajá. Bueno, chicas, ya terminamos el tema del día de hoy. La siguiente clase, vamos, ¿cómo quieren que la empecemos? ¿Quieren que el primer tiempo de clase sea el examen y luego veamos el tema también de la siguiente clase va a ser corto? Ya casi terminamos con todos los temas. ¿O quieren que primero veamos el tema y luego el examen para que tengan el tiempo libre? Como ustedes me digan. Yo creo que primero el examen para que se nos quite el Sí, nervio. primero el examen. Bueno, entonces, para que le avisen a su compañera, porfa, a Andrea cómo va a ser la situación del examen y nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, por favor, díganme, les voy a subir las diapositivas para que puedan estudiar. Realmente va a ser así como una pregunta general de, a ver, ¿qué es el aprendizaje autodidacta? O a lo mejor, ¿qué otros temas hemos visto? ¿Qué es la intencionalidad humana? A lo mejor aprendizaje enciclopédico o algo así. No les voy a preguntar cosas muy técnicas ni cosas que las estresen, ¿sale? Entonces, la siguiente clase, déjenme ver si va a haber tarea, a ver, técnicas didácticas. Bueno, la siguiente clase les voy a dejar tarea, pero va a ser algo súper chiquito, que va a ser la investigación de guías y fichas de trabajo y la clase interactiva. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana y cualquier cosa, ya saben, Gracias. mándenme un mensajito. Gracias, ¿Tienen alguna maestra. duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo muy No, bien? maestra. Bueno, nos vemos, chicas. Se cuidan. Adiós, maestra. Bye, Buen buen día. día. Bye. Bye.